Audiolibro El sol de mi voluntad, Luisa Picareta, por María Rosario del Genio, Librería Editorial Vaticana. Traducido por Luis Antonio Gallo. Capítulo 4. Una vida nueva. Una extraña enfermedad. En primavera la familia de Luisa, como hemos dicho, se trasladaba a la casa de campo de Torre Desesperada, para el trabajo de los campos. A los 17 años, precisamente en la casa de campo, tiene lugar una ulterior evolución en la vida de Luisa. Tendrá inicio aquella que ella misma llama una vida nueva. Su inmerso en la pasión de Jesús se manifestará con un estado de particular sufrimiento que al comienzo será conocida solo por ella, pero después se volverá necesariamente público. Todo comienza la tarde un día en el cual ha sido atormentada más que nunca por el maligno, tanto que se siente que le faltan las fuerzas y está como desmayada. De repente comienza a tener una sensación de muerte tal que pierde los sentidos. En ese estado ve a Jesucristo rodeado por muchos enemigos que lo golpean, lo abofetean, le clavan espinas en la cabeza, le quiebran las piernas y los brazos hasta reducirlo casi en pedazos. Ve también a la Virgen Santísima, que después de haber recogido a Jesús entre sus brazos, se le acerca llorando y le pide que le bese las llagas de su hijo, porque él la ha elegido como víctima. Si muchos lo ofenden, Luisa, sufriendo con él, le da alivio. La Virgen concluye preguntándole dulcemente si acepta. La respuesta en medio de mil temores es de total ofrecimiento a Jesús y a la Virgen, con la disponibilidad a hacer lo que se pida. Es la primera vez que Luisa es implicada en esta experiencia y no imagina en ella que habría marcado esto el resto de su vida. Desde aquel día, en efecto, se repite nuevamente la visión de Cristo sufriente que le entrega su corona de espinas. El haberla aceptado le acarrearía un tal sufrimiento que no podría abrir la boca ni siquiera para comer. De hecho, la familia comienza a lamentarse creyendo que sean caprichos suyos para demostrar su rechazo a estar en el campo. Pero lo irreparable para Luisa acontece cuando una noche ese estado le sobreviene justamente durante la cena. Delante de todos sus familiares, hasta entonces ninguno se había dado cuenta de nada. Nuevamente se le presenta la misma imagen del Cristo sufriente, pero esta vez aplastado por una muchedumbre enfurecida. Luisa, para aliviar a Jesús, toma sobre sí los golpes y siente que de ese modo está imitando la vida del Maestro. Al volver en sí se ve rodeada por la familia desesperada por lo que ha acontecido, o sea, un estado de completa inconsciencia y rigidez, hasta el punto de no poderse mover y parecer muerta. Entonces sus padres deciden llevarla inmediatamente a Corato y se dirigen al médico de la familia, el doctor Miguel Cicoleya, que la revisa. Josefina Tarantini, sobrina de Luisa, hija de la hermana María, en una memoria recogida por el padre Benedetto Calvi, cuenta que el médico, después de haber observado su estado y no logrando comprenderlo, aconseja a la abuela llamar a un sacerdote, diciéndole que en semejantes estados la acción del médico no puede hacer nada. Recomienda a los miembros de la familia estar atentos cuando ella esté en ese estado, y no moverla porque podrían romperla en lugar de arreglarla. Tanta es su rigidez. Después de ese diagnóstico, los padres recurren a otros médicos que no logran formular un diagnóstico preciso y no encuentran ninguna cura idónea. Luisa sufre porque sabe que no puede ser entendida por los familiares. Sabe de todos modos que no se trata de un capricho suyo. Los familiares tienen miedo de dejarla sola y le impiden salir y ir hasta la iglesia sola. Luisa, que siente dentro de sí la voz del Señor, se lamenta con él. Quisiera recibir los sacramentos, ir a rezar a la iglesia, pero Jesús le recuerda que también él ha sufrido obstáculos de todo tipo antes de la crucifixión, y los obstáculos que ahora le ponen a ella son una preparación a sufrimientos más grandes. Ella misma recuerda ese periodo llorando y pidiendo al Señor el motivo de esa realidad visible, mientras ella ha aceptado sufrir, pero ocultamente. Por algún tiempo el Señor no le responde, pero después le hace entender que por un cierto tiempo también sus penas habían permanecido ocultas. Cuando la voluntad del Padre le había pedido sufrir en público, él había aceptado deshonores y desprecios, hasta ser despojado y desnudado ante un pueblo numerosísimo. Y le explica también la razón de ellos. Muchos ofenden a Dios en público, libremente, sin la mínima vergüenza. Luis aprende así que, por una especie de contraposición, también el sufrimiento reparador debe ser público, visible, y que si quiere ser introducido en este circuito de reparación gradualmente deberá aprender cuanto sea precioso el padecer,
Por ahora a ella no le queda más que fiarse de él y apoyarse en él para tener fuerzas. Jesús quiere que Luisa esté en sus brazos, con los ojos cerrados, sin mirar e indagar, fiándose enteramente de él y de lo que él haga. Y si quisiese hacer lo contrario, perdería solo el tiempo, impidiendo la realización del proyecto que el Señor tiene sobre ella. En relación con las personas, además es necesario guardar un profundo silencio, ser benigna y sometida a todos, de modo que su vida, su respiración, sus pensamientos y afectos unidos a las no pocas molestias de las criaturas sean continuos actos de reparación para aplacar la divina justicia. El fenómeno de la rigidez se repite siempre más a menudo a fines del 1882. Tiene que permanecer por fuerza siempre más tiempo en el hecho en este estado de inmovilidad y a menudo de inconsciencia que le impide hasta abrir la boca para nutrirse, aún más cuando los suyos intentan darle alguna gota de cualquier bebida, enseguida sufre con datos de vómito. Intervención de los sacerdotes. Cuando sus padres se dan cuenta de que los médicos con sus medicinas no logran ningún resultado, en ese estado, sin interrupción, donde hace muchos días deciden seguir el consejo del doctor Chicotlela, o sea, dirigirse a los sacerdotes para auxiliarla. Se piensa entonces en llamarle al padre Cosmo Liodice, un fraile agustino que se encuentra en aquel momento en Corato, su pueblo natal, a causa de la supresión de las órdenes religiosas llevada a cabo después de la unidad de Italia, y que tiene fama de ser un hombre santo. Probablemente conoce a Luisa ya desde pequeña, porque ha seguido pastoralmente a la Asociación de las Hijas de María. El padre Liodice se llega a la casa de Luisa, se acerca a su lecho, la bendice, y con estupor de todos la joven se alza completamente sana. Cuando se despierta, el fraile le pregunta qué es lo que tiene. Luisa se siente todavía con las sacudidas de los demonios y la visita de Nuestro Señor. Dice que es el demonio. El padre Ulrich la tranquiliza y le promete liberarla si verdaderamente se trata de una obra demoníaca. Ahora, efectivamente, Luisa mueve los brazos y abre la boca. Puede moverse libremente. El hecho es atribuido a la santidad del sacerdote y todo parece haber pasado. Transcurren muchos días en la normalidad, pero la normalidad no dura. La cosa se repite y la familia hace llamar al fraile, que una vez más bendiciéndola la libera de su malestar, y ella vuelve a la normalidad. Luisa, por su parte, no piensa que para liberarse de dicho estado haga falta el sacerdote. Si esto acontece, según ella, gracias a la santidad de aquel religioso. Está también convencida de que su mano es una cosa ordinaria. No piensa que sea soberbia contar al confesor lo que le sucede, y siente mientras cae en su malestar. Por su parte, el padre Cosme no le pregunta nada al respecto. Ninguno de sus parientes, después de haber visto tanto sufrimiento, cree que ella puede sanar. Por el contrario, Luisa readquiere sus funciones motoras y puede volver a la iglesia para su deseada comunión. Se remonta con probabilidad a este periodo su entrada entre las terciarias dominicas con el nombre de Sor Magdalena. El traslado transitorio, el padre Cosme fuera de Corato comienza una nueva prueba que ella juzgará como la más pesada de su vida. En efecto, un día Jesús le anuncia, después de la comunión, que la hará caer nuevamente en el estado de rigidez. Luisa le hace presente que no está su confesor para liberarla y cree que este anuncio sea el de su inminente muerte. Con grandísima docilidad consiente y no piensa en otra cosa más que en morir. La familia sufre al verla en ese estado, también porque tiene dificultad en pedir y en encontrar un sacerdote dispuesto a ir a casa para bendecirla. Con mucha probabilidad, precisamente en ese periodo, la familia de Luisa toma una decisión que acompañará para siempre su vida. Es todavía el testimonio de la sobrina Josefina quien nos informa de ello. La pobre abuela llora por el dolor de ver a esta hija en ese estado. No sabiendo qué hacer, decide recurrir al obispo y, acompañada por mi padre, va a Trani. Expone todo al obispo, el cual, interesado en el asunto, ordena a los sacerdotes ir a visitar a la enferma. En adelante, el sacerdote se llega todas las mañanas junto a su lecho y ella, por obediencia, se despierta de su profundo sopor. El arzobispo de Trani es Monseñor José Bianchi de Dotula, y con su intervención vincula en cierto modo a Luisa con la autoridad sacerdotal, vínculo que en el curso de los años se estructura en la asistencia espiritual del confesor oficial. En ese momento acepta la invitación del arzobispo transitorio, el padre Miguel de Benedictis, que la conoce ya desde pequeña. También él logra liberarla con su bendición y Luisa queda muy admirada de ello. Entonces se da cuenta que la liberación de ese estado de rigidez no depende de la santidad del sacerdote, sino de la gracia de estado. Desde ese momento es puesta por Jesús en las manos de los sacerdotes.
Esta, que puede parecer como una grandísima gracia, se revelará muy pronto como la razón de una verdadera guerra contra ella. En la ausencia del padre Cosme y en la imposibilidad del padre Miguel, los sacerdotes requeridos, en efecto, que su estado es toda una ficción. Otros piensan que solo una paliza puede hacerle pasar sus caprichos, y otros aún piensan que ella se quiere hacer creer santa o endemoniada. Se la considera soberbia, falsa, tramposa, una persona que quiere atraer la atención sobre sí. A menudo los sacerdotes llamados por su familia rehúsan a ir, y también si van, después la regañan ásperamente. Una vez la dejan en aquel estado hasta por 18 días. La madre llora, se siente mortificada, no entiende. Luisa, entretanto, trata de resistir al Señor, que ahora quiere que ella se ofrezca como víctima y acepte los sufrimientos. Aprovecha de la ocasión para poner casi un chantaje. Dirá sí si será liberada de aquello que ella llama el acostumbrado estado. Por Jesús mismo, sin la mediación de un tercero que entre otras cosas no quiere prestarse a liberarla. Le dice que sería todo más fácil y hermoso si la cosa se resolviese entre él y su alma. Y puesto que Jesús no parece aceptar el pacto, ella ensaya resistirle por algunos días, pero después cede. Se le escapa a Luisa el hecho de que su dependencia de la autoridad sacerdotal tenga una precisa función eclesial. En cuanto Jesús se manifiesta, sus obras por medio de los sacerdotes. Así pasan 3 o 4 años, de los cuales Luisa padece una continua guerra de parte de los sacerdotes. El sufrimiento físico es muy grande, pero el sufrimiento moral no es menor cuando se despierta. En efecto, después de la bendición del sacerdote que la devuelve a su estado normal, en lugar de confortarla con una palabra buena o de compasión, la reprocha diciéndole que es caprichosa y desobediente. También de esto obviamente Luisa se lamenta con Jesús, pidiéndole que la libre de tal humillación, pero la respuesta es siempre la misma: dejarse conducir por los caminos de la voluntad de Dios. En 1886 se difunde nuevamente en Corato la terrible enfermedad del cólera, y el padre Cosme se traslada a la campaña por unos 6 meses. Luisa se siente impulsada a pedirle a Jesús que cese la epidemia, pero se abstiene de hacerlo porque sabe que su confesor no está en Corato. Teme las oposiciones de los sacerdotes y de quien piense mal de ella. Cuando posteriormente Jesús le pedirá ofrecerse para liberar a Corato del cólera, Luisa aceptará el sufrimiento y después de 3 días de cama continuada, oye decir que el cólera ha desaparecido. La existencia del padre Cosme, como ella misma refiere, está siempre caracterizada por la amabilidad y por el alivio de los grandes sufrimientos que ella vive, con todo no habiéndole jamás escuchado nada al respecto, como ya hemos dicho, no está al corriente de los diálogos interiores que animan su vida. Después de alrededor de un mes de estos acontecimientos, con el cambio de las leyes contra los bienes eclesiásticos, el padre Ledice se marcha de Corato para dedicarse a la reapertura del convento de Andrea, junto al santuario de la Virgen de los Milagros. Esa noticia desconcierta a Luisa, pero una vez más Jesús mismo quien la tranquiliza, invitándola a tener la mirada fija en él, dador de todo bien, también de aquel que dicho religioso le echó. Así vuelve a seguirle el padre Miguel de Benedictis, nacido en 1844 y sacerdote en 1868. Con él acontece una cosa actualmente nueva, permitida por el Señor según sus proyectos. En efecto, encontrándose con el nuevo confesor, Luisa comienza poco a poco a abrir su interior. El mismo Jesús la ordena manifestar lo que él le dice, y cuando no lo hace, la amonesta severamente hasta amenazarla con no hacerle ninguna visita más. De parte del confesor es invitada a explicar las razones de su estado y a contar lo que le sucede cuando ésta cae en aquel adormecimiento. El padre Miguel le pide algunas veces hablar, otras veces le obliga bajo precepto de obediencia a hacerlo. En otros momentos le dice que podría ser víctima de ilusión y de engaño. Avalora sus palabras diciendo que el Señor no permite jamás que el sacerdote se engañe cuando el alma es obediente. De ese modo, la asistencia del padre Miguel se caracteriza como un verdadero y real acontecimiento espiritual. Luisa es estimulada interiormente a hacer lo que no ha hecho y no habría hecho nunca por su natural renuencia. Comienza a abrir su interior, a manifestar el contenido de aquellos diálogos interiores, en los cuales el mismo padre Miguel será lentamente implicado con una función propia en su formación. En efecto, asume hasta el fondo su función de dirección cuando decide que cada vez que Jesús quiera que ella sufra, es necesario que lo sepa, y ella reciba la obediencia también del confesor. Delante de Luisa ahora se abre una verdadera puerta estrecha.
Posibilidad de tomar alimento. Hemos dicho que Luisa cuando vuelve en sí vuelve a la normalidad. No es exactamente así, vuelve a la normalidad por lo que se refiere a los movimientos, pero le queda la repugnancia hacia cualquier tipo de alimento. Si alguna vez obligada por los familiares come algo, pocos minutos después, en una regurgitación devuelve todo. También por esto tanto sus familiares cuanto los demás están siempre prontos a regañarla, y con todo tendrían que notar un fenómeno no común. El alimento que devuelve está entero, fresco y perfumado, pero hay una especie de ceguera espiritual en los que la rodean. No logran hacer un salto en lo milagroso, antes bien buscan todavía remedios terrenos. Al sacerdote en efecto le viene la idea de hacerle tomar quinina, que tiene la propiedad de despertar el apetito. Al mismo tiempo le da la obediencia de comer cada vez que ha devuelto, entonces Luisa come pero tiene continuos conatos de vómito. Devuelve y queda con la misma hambre que antes, por el contrario, más fuerte por efecto de la medicina tomada. ¿Qué sucede? Siente las punzadas del hambre, pero tiene miedo de pedir alimento y se pregunta, ¿qué dirán mis familiares? Ha devuelto hace poco y ahora quiere comer de nuevo. Llega así la determinación de quedarse con hambre y de que si le dan algo lo toma, o de lo contrario el Señor pensará en ello. Pasan cerca de 4 meses. Un día el Señor le dice que pida al sacerdote la obediencia de no tomar quinina y de no hacerle comer después de que ha vomitado. Cuando llega el confesor, a su pedido inesperadamente le da la orden de comer una sola vez al día y de suspender la quinina. Luisa piensa que el problema está resuelto, pero aquella única vez que come, vomita todo. Y es siempre alimento perfumado. Una vez más el sacerdote no comprende y le dice que acepte también esta otra mortificación. Luisa confiesa también que el Señor le dice a veces que pida la obediencia de no comer, pero el confesor no está de acuerdo. En los primeros tiempos vomita cada 3 o 4 días, pero después el hecho se repite cada vez que come. Todo más adelante no será siempre así. La razón, le explica Jesús, está en el hecho de que después de haber purificado y desapegado a la criatura de las cosas terrenas, Él la devuelve a la vida ordinaria, porque quiere que sus hijos tomen parte de las cosas por Él creadas para ellos. Voluntaria para reparar las ofensas de los hombres. En 1887, la misión victimal de Luisa entra en lo vivo. La profunda relación de unión con Jesús recibe una ulterior explicitación pública. Su participación en los sufrimientos de la pasión es también participación a su mismo fin, la salvación de todos los hombres. El amor por Jesús se abre como consecuencia natural, el amor por las criaturas por las cuales Jesús se ha entregado, asimismo en ofrecimiento al Padre. Luisa es involucrada en ese movimiento de ofrecimiento en plena comunión con Cristo. La dimensión oblativa y la unitiva están íntimamente enlazadas entre sí. Es una explicación de la otra. Por ello, como se verá, mientras que Jesús le pide ofrecerse como víctima voluntaria para reparar las ofensas de los hombres, al mismo tiempo le anuncia un matrimonio místico. La ocasión la crea la guerra de África, provocada por las aspiraciones colonialistas italianas. Jesús anuncia el inminente recrudecimiento de la misma con gran derramamiento de sangre. Afirma que este es su modo de castigar la ingratitud de los hombres hacia su gran amor. Se advierten sí dos amores en lucha entre sí. Por una parte, siente que se le despedaza el corazón de dolor por las ofensas que le hacen a Jesús. Al mismo tiempo siente pena por los hombres que deben ser castigados. Le habría sido más soportable tomar sobre sí todos esos castigos, más que ver sufrir a los otros. Su corazón se apacigua cuando encuentra la fuerza de ofrecer su vida como sacrificio a Jesús con tal de ver sus mismas imágenes perdonadas. Por cierto, la respuesta del Señor no se hace esperar. Lo que le pide marcará su estar ininterrumpidamente en el hecho. En efecto, le hace entender que si aceptase ofrecerse a sufrir permanentemente en el hecho, no de vez en cuando como hasta entonces, sino cada día por un cierto tiempo, Él habría ahorrado a los hombres aquellos atroces sufrimientos. Interponiéndose entre la divina justicia y la iniquidad de las criaturas, ella se los había ahorrado a los hombres, tomando sobre sí los justos castigos por ellos merecidos. Al mismo tiempo, estos sufrimientos continuos habrán ido en beneficio no solo de las criaturas, sino también de ella misma, que totalmente purificada en su alma, habría quedado preparada para celebrar con Jesús un místico matrimonio. Esta nueva unidad producirá en su alma una ulterior transformación, de modo que llegará a ser una sola cosa con Jesús, como dos cirios puestos al fuego. Jesús se transformaría en Luisa y ella quedaría crucificada en Jesús. Solo así ella no sería diferente en nada de Jesús. Ahora el proyecto está claro, es lo que sin embargo Luisa se equivoca.
es en él por un cierto tiempo. Cree que se puede cuantificar en unos 40 días, mientras en realidad, en cambio, Jesús entiende el resto de su vida. Confesará después que si hubiera entendido desde el comienzo la intención del Señor, difícilmente habría dado su consentimiento. Queda, sin embargo, por resolver el problema del confesor. Es necesario que él lo sepa y que le dé la obediencia de sufrir. Luisa no se deja escapar la ocasión para conseguir la excepción de esa pesada obligación. Si es difícil hacer venir al confesor de vez en cuando, ¿cómo podría aceptar venir todos los días? Jesús no transige y la remite al confesor. En modo inesperado, sin embargo, después de haber escuchado la propuesta de sufrir sin interrupción durante 40 días, da su consentimiento y se justifica diciendo que la resistencia a venir todos los días es debida solo a un cierto respeto humano. Estar siempre en el lecho. En la segunda mitad de noviembre de 1987, Luisa, afectada por su acostumbrado estado de sopor, se supone en cama. Tiene 22 años cumplidos. Jesús le da también las reglas para un nuevo sistema de vida que la disponen al matrimonio místico. Ahora que está siempre en el lecho, no tiene otra cosa que hacer más que estar en un continuo holocausto, de modo que las aflicciones y las consolaciones de Jesús sean las suyas. Mientras que Él cuidará de ella y de sus necesidades, le pide también conformidad perfecta con su voluntad de imitación de su pobreza, o sea, estar sujeta a la voluntad de los otros sin manifestar deseos. Entre tanto pasan los 40 días y el confesor, que está muy ocupado, quisiera no tener que llegarse todos los días a su casa para despertarla de su estado particular, y por ello le da la obediencia de no caer más en ese estado. Pero el Señor tiene otros proyectos. Luisa, por su parte, aun sintiéndose dispuesta a acatar la obediencia, advierte el deseo de liberarse de estar continuamente en cama, que por más bello que sea, siempre es un estar en cama. Sufre especialmente al tener que sujetarse a todos en toda necesidad. Pero citamos un episodio aún más clamoroso, que le sirve al Señor para hacer que Luisa acoja su deseo. Es el 1 de enero de 1888. Una noche el Señor, que viene a estar con ella, Luisa le pide que no venga. Por algunas horas el Señor no viene, como todas las noches, a ceñirle en un cerco de sufrimiento consigo. Pero después, a la mañana, llega y Luisa pierde los sentidos y se encuentra unida con Jesús tan estrechamente que no puede separarse de él. Está triste por el pedido que le ha hecho, pero él entiende que Luisa obedece al confesor y no lo considera una ofensa. Antes bien le promete un regalo porque es el primer día del año. Aquella mañana acerca sus labios purísimos a los de Luisa para derramar en ellos una leche dulcísima. Después de haberla besado, le muestra un anillo que ha tomado del interior de su costado y le ha preparado para el día de su matrimonio con ella. Después le dice que se refiere al confesor que es voluntad suya que continúe estando en cama, y que si le da la obediencia de continuar ofreciendo sus sufrimientos estando en cama, le habrá dado un signo inconfundible de su presencia. Promete en efecto que la guerra en acto entre Italia y algunos países africanos acabará con un nada de hecho de ambas partes y con la paz. Cuando llega el confesor, comienza como de costumbre a inquietarse y amenazar a Luisa. Ella lo deja hablar y al final le cuenta lo que ha dicho el Señor. Entonces él le permite continuar sufriendo, a la espera de verificar el resultado de los enfrentamientos bélicos. Hay que subrayar una frase que Luisa recuerda y que expresa en su ser más profundo. Se refiere a las amenazas del confesor. Podría interrumpirlas de inmediato, pero no habla solo después de que él ha dicho su última palabra. Nos viene a la mente el silencio de Jesús ante los insultos de los soldados en el pretorio de Pilato y durante la farsa del proceso ante Caifás y los otros sacerdotes. Ahora Luis está en la misma situación. Después de unos 4 meses, un día llega el padre Miguel, su confesor, y le dice: de la guerra entre África e Italia ha terminado. Notar que Corato está fuera de las grandes vías de comunicación y que las noticias nacionales tardan en llegar. No sabemos lo que piensa el sacerdote, que había realizado una información tenida 4 meses antes. Su escepticismo de todos modos comienza a vacilar y desde aquel momento no la reprocha ya tanto. Antes bien acepta venir a menudo a bendecirla. Estamos en 1888 y el sacerdote la seguirá por 10 años más. Parece que en 1894 haya recibido del nuevo arzobispo Monseñor Domingo Mariangeli, el encargado del confesor espiritual, para estudiar más cerca del caso. Ante lo que ve, debe convencerse de que se trata de una obra de Dios y que los aparentes caprichos de Luisa no son tales. Ella es solo una pequeña pobre ignorante implicada en un gran misterio.
Sufrimientos morales. A los sufrimientos físicos se añaden a Luisa los sufrimientos morales. Hemos visto cómo se lamenta con el Señor porque su pacto de amor debe ser manifestado a un tercero, que ese es el sacerdote. Ahora se avergüenza de dejarse ver por las personas, mientras de su caso se habla en todo el poblado. Viene una vez más el Señor recordándole que el sufrimiento sirve como reparación de los pecados públicos y que a Él le agrada actuar a través de los sacerdotes. Le explica también por qué debe estar siempre en el lecho. Luisa debe estar como muerta para el mundo, porque no debe ver lo que sucede en torno a ella, de modo que Él pueda obrar libremente en ella en cualquier momento, libre de ocupaciones externas. De familia y no sujeta a otros sacrificios. Podrá hacer un continuo holocausto, no solo con el alma, sino también con el cuerpo. Jesús, visitándola siempre que querrá, podrá ser libremente partícipe de las ofensas por él recibidas. No debe esperar a que ella se libre del desempeño de sus deberes, porque siempre libre, ninguno más molestará e interrumpirá su conversación, su estar juntos. Ante estas explicaciones no queda sino repetir su fiat. Luisa haya experimentado que se puede resistir al Señor todo lo más por 3 días, y después, si se quiere continuar haciéndolo, uno se desploma. La Tercera Orden Dominica. En 1887, como se ha visto, Luisa pide formar parte de la Tercera Orden Dominica. Ha transcurrido algunos años desde aquella famosa visión de Cristo sufriente, y se está preguntando cómo vivir mejor su respuesta de amor. Los escritos en la Tercera Orden Dominica son confiados al sacerdote corentino Luis Arbore. Es porque la iglesia de Santo Domingo está cerrada al culto a consecuencia de la confiscación de los bienes eclesiales de 1866 a 1867, o tal vez porque el padre Luis Arbore es entonces rector de Santa María Griega. La Tercera Orden hace en dicha iglesia sus reuniones y sus propias celebraciones, al menos hasta la reapertura de la iglesia de Santo Domingo. Por ese motivo, Luisa recibe el escapulario en la iglesia de Santa María Griega. Forma parte de una tercera orden. Le parece un medio adecuado de consagración reconocido por la iglesia. Así se convierte en terciaria dominica con el nombre de Sor Magdalena. Y hasta los últimos días de su vida recitará todos los días el oficio de las terciarias dominicas. Devota de Santo Domingo y de Santa Catalina, y se prepara sus fiestas con una novena en su honor. En cuanto a la elección de la Tercera Orden Dominica, un motivo era probablemente su devoción a María Santísima por la difusión a la devoción del Santo Rosario. A menudo Luisa ha preguntado si ella habría llegado a ser una religiosa. Jesús le había respondido que sí. Ella había acariciado la idea de entrar en las Hermanas de la Caridad de la Inmaculada Concepción de Ivrea, presentes en Corato. Se había también asomado al monasterio de las Clarisas de la cercana Trani. Ahora, con todo, su estar en el lecho la tiene confusa y piensa que Jesús le había hecho una mentira. Él le explica pacientemente que no, sabiendo ni engañar ni burlarse, en realidad le ha dirigido un llamado más especial, a ser la verdadera monjita de su corazón. En la realización de su proyecto él mira a la sustancia del alma, y en ello el hábito religioso no cuenta, como es también absolutamente indiferente el lugar. Le hace además notar que a veces también en las casas religiosas se deja entrar al pequeño mundo, y se tienen visitas, diversiones, mientras Jesús es dejado fuera. Impossible.